Bendiciones, buenas noches. Que Dios esté haciendo la obra cada día en sus vidas, que el Señor los esté bendiciendo, que el Señor pueda suplir todas sus necesidades. Estamos en ayuno, en oración, así que el que quiera sumarse hasta el día 24 estamos ayunando, orando como siempre, así que allí estamos también. Hemos puesto en Dios mi sanador las peticiones. También tengo un cuaderno donde ponemos peticiones y Dios está escuchando las peticiones de su pueblo. Así que seguimos orando, seguimos ayunando para buscar la gracia del Señor y que cada día sean las misericordias de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Él es misericordioso y su misericordia no deja de estar en nosotros. Gracias a Él y a su infinita misericordia estamos como estamos, ¿no? Bien fortalecidos, esperando la bendición, esperando que todo esto pase y confiando en el Señor, que aún en el tiempo malo Él está con nosotros. Así que Dios los bendiga, que puedan no salirse de las leyes del Señor, de sus mandamientos, que puedan aplicarlas en sus vidas cada día para que el Señor pueda estar bendiciendo sus vidas y estar llenando su vida allí como aquellas vírgenes prudentes llenas de aceite, porque cuando venga el esposo encuentre esas vírgenes prudentes, ¿no? Esperando el esposo. Allí dice que aquellas 5 vírgenes imprudentes habían quedado sin aceite, ¿no? Y así a veces pasa, ¿no? Los imprudentes dejan de llenarse de Dios, y si viniese el Señor en esta noche se perderían. En cambio, aquellos que somos su iglesia, que estamos esperando ese arrebatamiento, que Él vendrá como ladrón en la noche, y no se sabe si vendrá ahora o vendrá después, pero aún en nuestras vidas mismo, ¿no? El día a día es como ladrón en la noche, porque cuando uno llega al momento de partir, mucha gente, la muerte lo sorprende. Entonces por eso mismo tenemos que ser como esas vírgenes prudentes. Así que el Señor los bendiga y puedan estar fortalecidos y puedan estar buscando de Dios y llenándose de su presencia cada día, que Él sea su alimento diario, su palabra sea el alimento. Mire, así como usted no puede dejar de comer un plato de comida, así no deje de poner su palabra en la boca, de poder llenar su corazón de su palabra, su mente, ¿no? Y que esa palabra también pueda ser expulsada de su boca para llevar la salvación a muchos hermanos. No se trata de comer y comer y comer y engordar para nosotros mismos, sino también poder dar de lo que comemos, damos, ¿no? Entonces poder dar de lo que tenemos, que nuestra boca pueda predicar la palabra, pueda, aún aunque usted diga yo no estoy saliendo a la calle, estamos todo el día con un teléfono, no hablemos cosas vanas, sino podamos predicar a través del teléfono, a través de las redes sociales, dar la palabra, ¿no? Tenemos todos la posibilidad de dar una palabra y que esa palabra pueda salir de su boca para bendecir a otros. Así que el Señor los bendiga, que el Señor los siga fortaleciendo, que pueda estar firme en las manos del Señor, que no se le escape ninguno de las manos de Dios, ¿no? Y que no se echen a perder. Dice, se han echado a perder, muchas veces nos hemos echado a perder en las manos del Señor, ¿no? Y que no sea así, sino como allí en el alfarero, ¿no? Cuando dice que la vasija se echaba a perder en sus manos, ¿no? Y él la tiraba, la desechaba aquella vasija y volvía a ser otra nuevo, ¿no? Esperemos que aquellos que fueron hechos a nuevo, realmente que el alfarero ha moldeado sus vidas, los ha transformado, no se vuelvan a echar a perder, ¿no? Entonces que puedan día a día ser formados y aún dejarse formar. La mano de Dios está para dejarse formar. Y uno se da cuenta cuando la gente está formada, porque la gente perdonó, la gente es libre, no tiene rencores, un montón de cosas que tiene que pasar en la persona cuando hay una persona transformada. Cuando una persona es rencorosa, cuando una persona guarda cosas, es porque en realidad todavía no ha sido formado realmente como una vasija hermosa, aquella vasija que el alfarero no va a desechar, sino que la va a tener allí, ¿no? Pero dice que el alfarero, cuando una vasija se echaba a perder,
dice que se echaba a perder en las manos, en la rueda, allí la desechaba y volvía a hacer otra, embellecer otra vasija. Así que sea así su vida, si su vida está bellísima en las manos del Señor, usted quedó bello en las manos del Señor, en las áreas espirituales, en su corazón, en su vida, no deje echarse a perder en las manos de Él, ¿no? Y siendo atrás de cosas, vanidades, ni apartándose de las leyes, de los prodigios, de sus cosas que el Señor hace en su vida, porque cuando nosotros comenzamos a perder toda la gracia de Dios en nuestras vidas, cuando comenzamos a echar a perder eso que Dios ha hecho en nosotros, comenzamos a perdernos. Que eso no suceda, que cada una de esas vasijas que Dios transformó pueda, cuando termine todo esto y nos podamos encontrar o podamos hacer las casas en los hogares, hacer los cultos, allí pueda encontrar que las vasijas todavía están embellecidas y no se han echado a perder en las manos del Señor. Así que Dios los bendiga, que siga fortaleciendo sus vidas y que ustedes sigan buscando de Dios cada día. Le damos gracias al Señor. Vamos a estar orando. Padre Santo, poderoso, Señor amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque estamos una vez más, Señor, para buscar de tu presencia, Padre. Señor amado, queremos bendecir, Padre, los que nos escuchan, Padre, aquellos, Señor amado, que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Padre. Aumenta la fe, Padre, Señor, de cada uno de los que escuchan la palabra, Señor amado. Que esta palabra, Señor, pueda entrar en lo más profundo del corazón, Padre. Que puedan ser buenos entendedores, Padre, y hacedores de la palabra, Señor. Los bendecimos los hogares, Padre. Señor, aquellos que están con necesidades, Padre, aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, Padre, que tú, Señor amado, puedas extender la mano, Señor amado, y estarlos bendiciendo, sacándolos, Señor, de toda circunstancia. Padre, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer un Salmo 32. Y yo estaba leyendo este Salmo y realmente, si bien David tenía salmos maravillosos, nadie mejor que David para hablarnos estas palabras y aconsejarnos. Y dice el Salmo allí 32, Salmo de David, Masquil: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión, ¿no? La transgresión, ¿no? Aquello que quebrantar las leyes, ¿no? Cuando transgredimos las leyes de Dios, cuando dejamos de cumplir las cosas de Dios, dice: bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada, ¿no? ¿Y quién más que David contar de que aquellas transgresiones han sido perdonadas, ¿no? Cuando sabemos que él había salido de la palabra de Dios y había mirado a la mujer de aquel comandante y había pecado, ¿no? Había salido de la cobertura de la palabra de Dios. Nadie mejor que él para saber la transgresión que había sido perdonada en su vida. Por eso es que nos está enseñando. Maquil representa la palabra en el origen hebreo. Significa enseñanza, intrusión, de cántico instructivo y mediativo, o sea, él hace como mediador, así que nos trae una enseñanza. Y nadie mejor que para enseñarnos que David, que había transgredido la palabra de Dios, ¿no? Que tenía transgresiones por haber pecado. Y mire qué maravilloso, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién lo puede cubrir? El Señor, con su mano, con su amor. Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de la iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos, dice, ¿no? ¿Cuántas personas están con sus huesos como de personas grandes? Si son personas jóvenes, ¿por
porque dice que el pecado, a veces el pecado toma los huesos. Muchas personas han tomado su cuerpo, sus huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿no? Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi inquietud, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué es lo que, no? Confesaré mis transgresiones. Qué bueno es que vos puedas confesarle al Señor tu pecado, que vos puedas allí con todo tu corazón sincero. Es un consejo que te está dando David, que era un hombre que había caído en miles de circunstancias de falta, pero había algo que tenía David, era que lloraba y se postraba en la presencia de Dios, pero había un arrepentimiento genuino. ¿Sabes que eso es lo que tenemos que tener? Es una confesión de nuestros pecados al Señor, no encubrirnos. Muchas veces nosotros mismos nos creemos buenos y le decimos, Señor, pero mirá, me comporto así porque vos sabés cuál es mi situación, y el Señor te dice, no, es pecado igual. Aunque vos me des miles de explicaciones, mirá, trato mal a aquel porque aquel y yo ya no estoy dispuesto a perdonar, pero el Señor te está diciendo, perdona. Entonces, si vos no perdonas, vos estás en pecado, por más que vos le des una lista al Señor de tus transgresiones, porque estás transgredís la ley de Dios, porque la ley de Dios, la palabra de Dios dice que vos tenés que perdonar, porque Él te va a perdonar de la medida que vos perdones. O sea, y así pasa con todas las partes de la palabra, ¿no? Hacemos cualquier cosa fuera de la palabra de Dios. Y dice, mi pecado te declaré y no cubrí mi inquietud, o sea, no lo había encubierto lo que había hecho mal, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, allí David estaba diciendo, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjate que David también había mirado a aquella mujer de aquella azotea, y era un pecado tremendo, había ido a mandar a matar allí, ¿no? ¿Cómo es que se dice? El esposo, pero era un comandante. Entonces era alguien que estaba allí en el ejército, y él lo mandó al campo de batalla para que lo mataran, lo mandó a la muerte para quedarse. O sea, había transgredido la ley de Dios cuando dice que no tendrías que mirar a la mujer de tu prójimo. O sea que comenzó a pecar David, pero había cosas que David tenía, que cuando pierde su hijo fue tremendo, ¿no? De la manera que lloró y gimió, pero dice que Dios lo perdonó, pero su consecuencia la tuvo igual, ¿no? Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Qué maravilloso, dice, tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. Mira todo lo que había declarado David, le había declarado sus transgresiones, Dios lo había perdonado, y dice, tú eres mi refugio. Aún en el estando en falta, Él te puede enseñar que era el refugio Dios igual, aunque Él había caído en pecado, pero había algo que había hecho David, era confesar. Dice que había confesado, y entonces dice allí la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, le dice el Señor. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que has de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, ¿no? Qué tremendo, porque usted sabe que el caballo o el mulo, si usted no le pone algo sobre su boca, nadie se arrima porque dice que lo va a morder, ¿no? Y lo ataca al caballo, ¿no? Entonces dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. O sea, déjate de ser terco, le está diciendo, que has de ser sujetado con cabestro, con freno, para que no, si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el
rodea la misericordia. O sea, ¿qué te está diciendo? Más el que espera en Jehová, te rodea la misericordia. Después que confesás, después que le decís, Señor, yo he salido de tus leyes, de tus mandamientos, me he comportado mal, mirá, Señor, y dice que ahí la misericordia de Dios está contigo, y dice, muchos dolores para el impío, más el que espera en Jehová rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Muchos dolores habrá para el impío. O sea, que hay una palabra, se sabe que el impío tiene muchos dolores. Estos son dolores de parto que está viviendo toda la generación, que estamos viviendo todos los países. Imagínate que cuando vengan los dolores realmente, cuando Jesús venga a buscar su iglesia, muchos correrán a los montes, por más que clamen, ya el Señor habrá llevado su iglesia, ¿no? Y el impío va a pagar por lo que está, por verse rebelado contra Dios. Pero aquí David nos da un consejo, ¿no? Llevar las transgresiones, todo lo que hemos transgredido la ley de Dios, todo lo que hemos hecho las cosas a nuestra manera, y a veces nos justificamos. No queremos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, mira, yo sé que es difícil, mira, hacer esto otro, porque hay mucha gente que le cuesta seguir la palabra de Dios, los mandatos de Dios, siguen con su vieja vida, ¿no? Pero qué bueno es aquel que ha tomado la decisión de confesar su pecado. Y cuando uno confiesa el pecado, hay algo que tiene que suceder. Vos comenzás a romper las cadenas que el diablo te ha puesto a través del pecado y a transgredir la palabra de Dios. Porque cuando vos salís de la palabra de Dios, el diablo sabe y te tiene atado, te tiene sujeto. Pero cuando vos comenzás a confesar tu pecado, comienza a haber una libertad, y el diablo ya no te tiene que tener cautivo. Porque Dios te da paz, te perdona, te da paz. Entonces el diablo no te puede tener cautivo, pero mientras vos no confieses tu pecado al Señor y pienses que todo lo estás haciendo bien, y muchas veces nosotros, por eso digo que muchas personas, el otro día decía, las personas cómo les cuesta perdonar. Es tremendo. En cada mensaje yo te puedo hablar de que veo que la gente le cuesta perdonar. Y sabes que el perdón, si vos no perdonás, Dios no te va a perdonar. Y eso se nota que no podés estar en la palabra pleno de Dios, ni en los mandamientos de Dios, porque dice que perdonarás a tu prójimo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que amarás a tu enemigo más que a tu amigo, porque el amigo es más fácil que amarlo, pero es más difícil amar a tu enemigo. Al amigo cualquiera lo puede amar, ¿no? Entonces, mira, te puedo hablar solo de la falta de perdón y un montón de cosas que transgredís en la palabra de Dios, que te escapás de los mandamientos, que vivís de una manera que no es de acuerdo a la palabra, y que muchas veces nosotros mismos nos engañamos y no confesamos nuestro pecado porque estamos engañados, porque el diablo nos puso una venda, porque nos ha cerrado nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y somos como mulos o como caballos, que no tenemos entendimientos y nadie se puede arrimar. Y Dios no se puede arrimar cuando hay alguien que no puede entender la palabra de Él, cuando hay alguien que no se puede entender lo que Dios te está hablando. ¿Cuántas veces nos ha hablado de miles de maneras el Señor? Yo admiro cuando yo a veces voy a alguna casa. La otra vez vi unas personas me dijeron, yo tengo que confesar mi pecado. Y yo le digo, bueno, pero igual puede confesárselo al Señor, pero yo necesito confesarlo, ¿no? Porque necesitan desahogarse, necesitan que alguien los escuche, necesitan hacer audible su falta. Y eso está bueno, hermano, porque sabe que cuando nosotros podemos sacar nuestro pecado,
Cuando nosotros podemos confesar con nuestra boca en lo que lo hemos ofendido a Dios, en lo que nos hemos salido de la palabra de Dios, entonces comienza a venir el perdón y comienza a venir la libertad. Hermanos, cuando vos quieras ser libre, empezá a confesar tu pecado delante de Dios. Comenzá como hacía David. David sabía que había pecado, lloraba, se extendía, pero no lo hacía de unas lágrimas de cocodrilo, como hacemos muchas veces, que lloramos y al rato somos las mismas personas. Voy a perdonar, voy a tratar a la persona y al rato somos los mismos. Ni perdonamos ni tratamos a nadie. ¿Por qué? Porque somos las mismas personas. No fue un arrepentimiento genuino. Cuando uno dice yo voy a perdonar a alguien y es realmente que voy a perdonar, uno va y perdona realmente y no anda buscándole nada, va y perdona porque Dios me dice que debo de perdonar, ¿no? Y dice que David dice, mis huesos dice se envejecieron, dice y mientras callé envejecieron mis huesos, dice. ¿Sabe cuánta gente hay jorobada, que tiene una joroba tremenda en sus espaldas? Dice, ¿qué tienes, un problema de columna? No, fui al médico, no tengo nada, no sé, pero ando con mi espalda, debe ser mi postura de caminar, ¿no? Y comienzan cada vez más encorvados, y son todo el peso de las cosas que hay guardadas dentro. Y mucha gente anda con sus huesos todos desarmados, todos envejecidos. Porque el pecado dice que ataca los huesos, no todo, no, uno a veces se ha quebrado y ha tenido cosas, bueno, los huesos naturales, pero la mayoría de las personas no tienen nada los huesos, pero se envejecieron la forma de pecado. Y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿no? El verdor, aquel verdor que tiene las personas, están secas, envejecidas, secas en vida. ¿Cuántas veces han venido miles de personas a los templos y le hemos orado y sus rostros se han envejecido, salieron más rejuvenecidas, y con el correr del tiempo no son esas viejitas que venían dentro de la iglesia que parecían que estaban todas avejentadas, estaban secas, porque había que confesar el pecado, porque había que sanar su alma. Y solamente David sabía de todo eso, porque él le había fallado a Dios, pero también se había arrepentido y había confesado sus faltas y había llorado genuinamente delante de Dios, y se había levantado nuevamente, había limpiado sus vestidos y volvía allí a servirle a Dios, ¿no? Qué maravilloso. Dios nos da una oportunidad, hermano. Este salmo es maravilloso, léalo detalladamente, no sea como el mulo, como el caballo. Sea sensible a la voz de Dios, escuche, no sea terco, no crea en su propio entendimiento, no camine por su propio entendimiento, camine por el entendimiento de Dios, por la palabra de Dios. A veces caminamos en nuestros propios caminos. Yo formé mi camino y yo vivo así, y yo, perdóneme, pero a mí me hacen algo y nunca más los perdono. Hay gente que se expresa así. Dios le libre, hermano. Porque si Dios va a decirle lo mismo a usted cuando llegue a su presencia, ¿sabe qué tremendo sería? De la manera que vos perdones, Dios te va a perdonar. Hermano, comenzá a poner en práctica el perdón. Comenzá que tu vida realmente sea una verdadera transformación. Que no seas esa vasija vieja, sino que seas una vasija transformada, embellecida, ¿no? Entonces nadie más como David para decirte y aconsejarte, ¿no? Y darte una palabra de consejo de allí, ¿no? Para decirte, mira de la manera que Dios actuó en mi vida, de la manera que yo actué, pero de la manera que Dios me respondió cuando yo actué de esta manera. Y le dije al Señor mis transgresiones, ¿no? Mis inquietudes. Confesé lo que tenía que confesar, que tu boca pueda confesar tu falta, pero con el corazón y realmente
todos los días puedas confesarte, pero más allá de confesarte, ir acomodando tus caminos y no transgredir la palabra de Dios, sino poder cumplir la palabra de Dios. Qué maravilloso, hermano, cuando encontramos gente forzada y valiente que se esfuerza. Mira, cuando uno habla del perdón, no habla para que el otro sea feliz. El otro no va a ser feliz, vos vas a ser libre, vos vas a estar bien, vos vas a ser libre. Cuando uno habla de perdón, no habla para que el otro se maraville y diga, mira qué tonto, este me perdonó. No, habla porque Dios dice, qué bueno, tengo un hijo en obediencia, se esfuerza todos los días para perdonar, se esfuerza todos los días para arreglar su vida, para acomodar. Si la palabra dice no harás tal cosa, no lo vas a hacer, ¿no? Así que el Señor te bendiga, hermano. Yo no sé, vos querés que Dios te perdone, comenzá a declarar tu pecado delante del Señor. Arrodillate allí donde estés y decirle, Señor, yo necesito confesar mi pecado. Y si es falta de perdón, yo necesito, Señor, perdonar porque necesito. Vos fíjate que cuando nosotros confesamos un pecado, ¿qué es lo que necesitamos de Dios para que Dios nos bendiga? Es que nos perdone. Y de la medida que nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar. O sea, vos fíjate que ¿qué es lo que necesitamos? El perdón de Dios. Cuando nosotros hacemos cosas malas y nos enfermamos o nos pasa algo, ¿qué es lo que le decimos? Señor, perdónanos, sálvanos, haznos algo. Yo ahora, por ejemplo, mire, cuando esta pandemia, la gente, yo no quiero hablar de estas cosas, porque sinceramente hay personas que yo escucho que dicen que bueno, que este virus no existe, que la enfermedad, y a veces como uno es pastor pensarán que le falta fe. No, a mí no me falta fe, pero te tengo que decir, mira, el Señor no me manda a ir y meterme dentro de algo, solamente que el Señor me lleve para dar una palabra a alguien y tenga que hacer algo urgente, pero si no, yo tengo que estar, no me voy a ir a buscar lo que está en el mundo, porque en realidad solamente que vaya a dar la palabra de Dios y vaya a hacer algo para el Señor. Pero la gente muchas veces sale, se regala, es desobediente a la ley. Y cuando la ley le está diciendo, por la palabra también habla de ser obedientes a la ley, ¿no? Y entonces nosotros comenzamos a hablar contra los cuidados que hacen o lo que está pasando. Está bien, entendemos que muchas personas están mal y sí necesitan trabajar, y yo no me voy a meter en eso, ya dije, porque es algo que de cada persona sabe su momento. Pero sí me voy a meter en algo, en decirles, si ustedes son transgresores de la ley donde viven, y es para su salud o para cuánto más muchos de ustedes van a ser transgresores a la ley de Dios, donde Dios, si ustedes es para caminar aquí, porque si todos hubiéramos estado en esta fase todavía, pero si podemos ser desobedientes a un gobierno, a un mundo que estamos viendo, imagínese a las leyes de Dios, que usted no lo está viendo a Dios. Es tremendo, hermano. Por eso tenemos que aprender a ser obedientes. Yo siempre digo que la persona que nunca tuvo patrón, muchas de las personas que nunca tuvieron patrones, no saben sujetarse a las autoridades de iglesia, no saben sujetarse, ¿no? Porque vivieron, y usted se da cuenta que llega a cualquier hora a un trabajo, llega a cualquier hora, menos va a ir a llegar temprano al lugar santo. ¿Por qué? Porque tampoco puede cumplirlo, porque no está acostumbrado a estar en leyes ni sujetarse a nada. Entonces mucho menos se va a sujetar a las cosas de Dios. Y así es todo, hermano. Pero Dios llama a personas que estén sujetos. Dios llama a confesar nuestro pecado. Este salmo es maravilloso. David hablaba de su propia experiencia, porque David sabía que cuántas veces transgredió las leyes de Dios, sabía transgredir aquellas leyes, pero sabía también pedir perdón de todo corazón al Señor y volverse a los caminos del Señor. Así que el Señor lo bendiga y usted pueda leerlo con calma y diga, Señor, yo no quiero ser igual, quiero recibir este consejo de David, quiero ser perdonado como fue David, ¿no?
y habló que en el tiempo de angustia estaba el Señor con él. Porque mira, cuando el Señor perdona nuestras faltas, las echa a la mar y nunca más se acuerda. El único que se acuerda todo el tiempo de lo que hizo el otro es el ser humano. Porque Dios dice que echa a la mar y nunca más se acuerda, ¿no? Así que bueno, que el Señor te bendiga. ¿Querés bendición? Entonces comenzá a vivir la palabra. ¿Querés? Dejate de dejar de lado las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Comenzá a vivir lo verdadero en el Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a estar orando. Quiero que pongas tu mano ahí donde está tu enfermedad. Que el Señor pueda estar sanando tu enfermedad. Si estás enfermo, si tus huesos están envejecidos, como dice la palabra, si allí estás seco, como dice, como el verano, allí se pierde el verdor. Si estás seco, te sentís, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Hasta el rostro está envejecido de una persona, y es por la amargura, por la falta de perdón, por todo lo que es pecado dentro de nosotros. Y entonces allí comienzan nuestros huesos a enfermar, nuestro rostro a secarse. Pero cuando el Señor viene y perdona nuestras faltas, las confesamos, es como dice David allí, el Señor está con nosotros. Y allí nos gozamos en su presencia. Que el Señor te bendiga y que esta palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, poderoso, por esta palabra, Señor amado. Este hermoso salmo, Padre, donde habla, Señor amado, de dejar nuestra inquietud, Padre Santo, nuestras transgresiones, Padre, donde habla, Señor amado, Señor, de ser como una mula, Padre, Señor amado, que tienen, Señor, que ponernos allí un bozal para poder, Señor amado, no estar mordiendo a otros, Padre, y no estar escuchando. Muchas veces no escuchamos, Padre, nos ponemos tercos, Padre, y tú no te puedes arrimar a alguien que no escucha. Padre, Señor amado, que podamos tener nuestros oídos atentos, abiertos a tu voz, Padre, que podamos ser buenos escuchadores de tu palabra, buenos, Señor amado, hacedores de tu palabra por sobre todas las cosas, Padre, y Señor, y podamos ser con un corazón sensible, Padre, que estemos humillados delante de ti, confesando nuestra falta. Padre, te damos gracias en esta noche, Padre. Bendice los hogares, bendice, Señor amado, a todos aquellos que trabajan en este tiempo, Padre, Señor amado, donde está esta pandemia, Padre. Señor, guárdalos en esos lugares de trabajo, Padre. Cubre tus hijos, Padre. Guárdalos en todo tiempo, Padre. Señor, yo suelto una palabra de sanidad si hay enfermos en esta noche, Padre, que tú estés sanando, Padre. Tu palabra dice: por tu llaga fuimos sanados. Lo creemos y lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a su nombre.